Voy a pedir a las y los ponentes de esta mañana que se conecten, por favor, las cámaras para poder hacer este encuentro virtual que, como decía Jordi Abella, pues no tiene ni punto de comparación con hacerlo en persona, pero bueno, es lo que tenemos ahora. Para poder responder entre todas a algunas preguntas que se han planteado a lo largo de esta mañana y que todavía no han tenido respuesta. Hemos visto que algunas de vosotras y vosotros habéis ido incluyendo las respuestas en las pestañas, así que vamos a empezar por las que han quedado sin responder, que son sobre todo las de esta segunda parte de la mañana. Si tenemos tiempo al final, yo creo que hay algunos temas que, aunque se han respondido a las preguntas, a las personas que han planteado son lo suficientemente interesantes como para, bueno, comentar alguna cosa más o poder incluso completar la respuesta con las aportaciones de las demás compañeras. Como decíamos, sobre todo las 3 primeras ponencias han estado ya más respondidas, así que Jordi Abella, empezamos con las tuyas, ¿sí te parece? Sí, perfecto. Nos plantean varias. En primer lugar, ¿por qué llamamos museo a plataformas digitales o webs? Creo que confunde. No se ajusta a la definición de museo. Comunicativamente es un canal con su propio código. Sí. ¿Qué pasa? Que es verdad, ¿eh? Es cierto que son conceptos diferentes, pero sí que la tendencia actualmente, y es una tendencia para ir resiguiendo e ir observando a ver qué pasa, es la creación de los museos virtuales. Bueno, es un nuevo paso hacia el concepto de museo. Como ya sabéis, es un concepto que se está transformando constantemente. La vieja identificación de museo, concepto de museo que el ICOM tenía en su momento y lo ha transformado, ha hecho una nueva definición de museo y yo creo que cada vez más vamos a tener contacto con nuevas tendencias, ¿no? En todo caso, es verdad. Yo lo defino como museo porque en algunos casos lo he visto escrito y se autodefine, son proyectos que se autodefinen como museos virtuales. Por lo tanto, creo que es un instrumento que, bueno, puede tener su interés para el patrimonio cultural inmaterial. Fenomenal. Otra más que también habla de vuestra tipología en particular. ¿El ecomuseo es el que se sale de las 4 paredes para interactuar con la comunidad? Sí, sí, sí. De hecho, el concepto original de ecomuseo surge en Francia y la idea es esta, es el museo que los franceses dicen que esclata, ¿no? Que esclate, que estalla y de los muros y que se referencia o se vincula con todo el territorio, ¿no? Es un concepto muy interesante. Yo creo que también muy aplicable a la realidad del patrimonio cultural inmaterial, en que el patrimonio está en su lugar de origen, ¿no? En su contexto, no en un edificio cerrado ni en un centro de interpretación. Y creo que ese es un poco el reto que tenemos muchos de los museos, tener la capacidad de trabajar en un ámbito de territorio y no más allá, ir más allá de un edificio cerrado. Fenomenal. Y por último decía, ¿es posible conseguir información adicional sobre la museología de tercer tipo que mencionas en tu presentación? ¿Algún documento base o guía? Me interesa este tema dentro de una comunidad. Gracias. Sí, si me pasáis la referencia, alguna referencia o un correo y demás, hay bibliografía, conozco alguna, pero puedo pedir más y podemos pasar alguna referencia si queréis. O no sé si que me pase directamente el correo de esta persona o si queréis en algún sitio conjunto, pero podríamos buscar referencias en este sentido. Sí, la persona que ha planteado esta pregunta, por favor, que nos ponga en el mismo apartado de preguntas y respuestas su correo, que se identifique primero, por favor, y se lo pasamos a Jordi Abella. Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Teníamos también algunas preguntas más abiertas que, conociendo vuestras trayectorias profesionales y vuestros ámbitos de especialización, me voy a permitir orientar un poco a algunos de vosotros. Pero vamos, en tanto que son preguntas abiertas, todas tenéis el mismo derecho de responderlas. Dice, yo considero que esta, por sus estudios y experiencia profesional, creo que Guille es una persona muy adecuada para responderla. Dice, teniendo en cuenta que es necesario preservar, conservar y difundir los bienes, tanto materiales como inmateriales, ¿cómo se inicia el procedimiento para que un determinado bien sea declarado patrimonio en el ámbito internacional? Bueno, en el ámbito internacional entiendo que estamos hablando de UNESCO. Entonces aquí el proceso es un proceso, es decir, no sé si hay un interés oculto en esta pregunta de alguien que quiere promover una candidatura y si es así, lo primero Buena suerte. lo que le voy a recomendar es que se tome
algún tipo de pastilla para la paciencia, digámosle, ¿no? Y que se lo tome como una carrera de fondo y que se lo tome, es decir, a ver, vamos por partes. Es decir, el proceso técnicamente, las candidaturas de UNESCO las presentan los estados. En el caso de España, que es un estado en que la cultura está descentralizada y es competencia de las comunidades autónomas, por lo tanto, el primer paso es que esta candidatura o hipotética candidatura sea asumida por la comunidad autónoma o comunidades autónomas en las que está presente el elemento. Cada comunidad autónoma tendrá su procedimiento propio. A partir de aquí, la comunidad autónoma eleva esta propuesta a nivel estatal. Lo que pasa es que, bueno, digámosle, son muchos los llamados y pocos los escogidos, digamos, ¿no? Hay una serie de limitaciones, esto sí que lo sabe Sara y lo saben más bien la gente que están en el ministerio y en el instituto. Hay una serie de limitaciones del número de candidaturas que se pueden presentar por parte de cada estado. España ya es el que más o de los que más elementos tiene aprobados, con lo cual eso quiere decir que hay un embudo, un efecto de embudo, y además entiendo que la dinámica actual por parte de... O sea, la dinámica actual es intentar presentar candidaturas que sean lo más amplias posibles, que de este tipo, pues yo que sé, las tamboradas o el toque de campanas, son candidaturas que tienen presencia o implantación en buena parte del territorio y no tanto candidaturas más particulares como al principio hubo algunas, ¿no? Como de fiestas mucho más concretas, con lo cual es un camino muy complicado. Hoy en día es un camino muy complicado, ¿no? También es cierto que hay una posibilidad, es decir, también es cierto que yo creo que, o sea, no quiero decir con eso que no tenga sentido presentar candidaturas o plantear una candidatura. Yo creo que se tiene que plantear siendo muy conscientes de que hoy en día es difícil que esto acabe en UNESCO y que en todo caso es un proceso muy largo y muy complicado. Entonces, tiene sentido plantear la candidatura si eso va a servir para realmente, por ejemplo, aprovechar para crear un plan o unas estrategias de salvaguarda. Eso sí que tiene sentido. Eso sí que tiene sentido. Pero pensar solo en la lista puede acabar siendo frustrante, pienso yo. Muchas gracias, Guillermo. No sé si Fermín quiere añadir algo también por vuestra experiencia. Quizás en la investigación más a posteriori, pero bueno, también forma parte del proceso. Sí, bueno, yo conozco un poco el tema de los hornos de cal, ¿no? En Morón, en relación a las declaraciones UNESCO. Y sí que es verdad que hoy día, actualmente, en relación al embudo que señala Guillermo, ¿no? Se están elaborando, por ejemplo, candidaturas UNESCO de manera compartida entre diferentes estados, ¿no? Entonces, así también un poco como que se le da viabilidad a ciertos elementos que quieren ser visibilizados, ¿no? Pero en relación, por ejemplo, a los tiempos y a ese procedimiento administrativo que lleva aparejado toda declaración UNESCO de bien de interés cultural, sí que es verdad que, bueno, eso es bastante complejo y bastante complicado, ¿no? También, bueno, aquí hay que tener en cuenta la participación de la comunidad, o sea, pero la comunidad depositaria de ese patrimonio, ¿no? Muchas iniciativas vienen propuestas por instituciones y son las instituciones las que digamos, no es que se arroguen el protagonismo, pero sí que vienen un poco a tirar de la mano de la comunidad para ese protagonismo, ¿no? Es una opinión personal. Yo creo que coincidimos más de uno. Aniceto tiene la manita levantada y después Guille también. Que no tenía activado el micrófono. Un poco en la línea de Guillermo y de Fermín, solamente añadir un elemento, y sería que al hilo un poco del curso, quizá no sería un riesgo que las candidaturas pensaran en las medidas urgentes y que esa lista inexistente y vacía la llenáramos, aunque políticamente hablando no sea correcto,
quizá iría más en la línea de las directrices que marca la Convención de UNESCO del 2003. Así que yo recomendaría que en ese sentido de los riesgos y del patrimonio cultural inmaterial, y teniendo en cuenta ese tipo de cautela y otras más, pues se presentaran realmente candidaturas en esa línea. Yo solo quería añadir, totalmente de acuerdo con lo que comenta Aniceto ahora, una cosa que al principio es obvia, pero que a veces yo creo que no la recordamos lo suficiente. Hay que recordarla constantemente. La lista representativa no es una lista de excelencia, no es la lista de patrimonio mundial. Es una lista que, como su nombre indica, es una lista de ejemplos. Es decir, que los castells, que yo estuve al final en la candidatura, digamos, yo pude participar en la parte final del proceso, que los castells estén en la lista no es que sean mejor que cualquier otra práctica de patrimonio inmaterial, ni más bonitos, ni más altos, ni más maravillosos que cualquier otra práctica de inmaterial de Cataluña o de España. Y que estén en la lista no es porque el expediente fuera mucho más bonito o porque lo hiciéramos muy bien, es porque lo hicimos cuando lo hicimos en el 2009. Si ahora hiciéramos un expediente, pues seguramente tardaríamos muchos años en llegar a UNESCO, si es que llegáramos, porque hay muchísimas candidaturas, ¿no? Pero sobre todo es eso, que no nos obsesionemos con el diplomita, porque además a diferencia de Patrimonio Mundial, que sí que es digámosle, es un sello de excelencia, aquí no hay sello de excelencia, eres un ejemplo y por lo tanto, otra cosa es que luego el uso político y turístico sea otro, pero que hemos de ser muy conscientes de esto, ¿no? Y que por lo tanto las energías las hemos de enfocar en, en salvaguarda y lo que decía Aniceto, pues a lo mejor pensar más en elementos que están en peligro que en colgarnos medallas, ¿no? Totalmente. Paloma Sánchez, que fue ponente en la jornada de ayer y que es la persona responsable de la implementación de la Convención de 2003 por parte en nuestro ministerio, dice que efectivamente el propio proceso de declaración de UNESCO puede resultar en parte frustrante por los tiempos y los procedimientos. La UNESCO ha establecido un cupo anual de expedientes que se van a revisar en cada ciclo, penalizando a países con gran número de manifestaciones inscritas, como España. Y además se promueve la colaboración internacional, que creemos que es el camino que quiere destacar UNESCO. Lo dejo dicho de su parte. Muchas gracias, Paloma. La siguiente pregunta, yo creo que Elena podría ser una persona muy adecuada para responderla, porque como spoiler a mí misma, yo creo que la respuesta está en la comunidad, y como precisamente ella nos ha ayudado a profundizar sobre ese tema, te digo, ¿cómo se puede trabajar ese debate de manera informada y reflexionada sobre si un elemento o práctica tiene que ser declarado con alguna figura de protección o alguna marca? Las protecciones también entrañan riesgos y a veces causan lo contrario. Pues un poco lo que has comentado de spoiler, Sara, trabajar con la comunidad a nivel en el caso que yo he comentado, o sea, claramente hay una importancia en el patrimonio inmaterial que la determina la propia comunidad. No están registrados, no están inventariados, no están catalogados y además creo que también en el caso que acaban de comentar los compañeros, Guillermo, Aniceto, Fermín, descendiendo incluso el tema de los BIC, ¿vale? Por debajo de las categorías patrimonio mundial, en el caso de los BIC, se da la circunstancia en Buenavista de que las libreas no están protegidas, ¿vale? Hay otras 2 libreas en la isla de Tenerife que sí están protegidas como categoría de BIC, sin embargo la de Buenavista no lo está, que hay 2, y sin embargo se representan, se mantienen, se estudian, se celebran, se manifiestan, por lo cual yo creo que la comunidad ahí, en efecto, ese trabajo con la comunidad de percepción y participación es el que va a determinar, ¿no? Claramente. Luego están los procesos administrativos, ¿no? Como bien han comentado los compañeros, pero yo creo que tiene que ser determinante, ¿no? Y determinante no solo por la urgencia de la salvaguarda, que también se han comentado, sino porque realmente es importante para la comunidad, ¿vale? A veces también detrás de todos estos trasfondos, ¿no? De iniciativas están lo que hemos comentado, el tema de la parte más económica, ¿no? Y bueno, en Canarias, en el caso particular que yo trabajo, el listado de BIC es inmenso y el estado de los BIC está ahí, tanto a nivel inmaterial como a nivel tangible. Muchas gracias, Elena. ¿Aniceto? Claro, la pregunta, aunque Elena y tú la habéis respondido de la mejor manera posible, es complejísima. Complejísima en el sentido de que la comunidad también es tan compleja
que muchas veces, y si no, si analizáramos cualquiera de las declaraciones con la categoría de bien de interés cultural, por ejemplo, por irnos a las legislaciones autonómicas o estatales, los procesos son complicadísimos. Y además los procesos y sobre todo en los últimos años, es muy interesante porque en el caso, por ejemplo, de Andalucía, la figura que recoge la parte, digamos, material, ¿no? La arquitectura sería la figura de lugar de interés etnológico. Yo creo que hace años que no se declara ningún lugar de interés etnológico. Y esto tiene que ver también con el papel que determinados elementos del patrimonio etnológico están cogiendo en detrimento de otros, porque hablamos del patrimonio cultural inmaterial vinculado con lo material. Pero ¿con qué elementos materiales? Porque con los espacios, hablando de turismo y hablando de patrimonio, ¿qué pasa con los espacios en los cuales se celebran una romería o por el camino en el que va tal? Ese tipo de elementos nunca se tienen en cuenta. Y el tema como decía antes, el inicio, a mí una cosa que me interesa mucho es el inicio de los procedimientos de inscripción o de declaración. ¿De quién parte? ¿Vale? Y aquí entraríamos ya en un mundo, en un debate mucho más amplio que tiene que ver con algunas de las últimas declaraciones, ¿vale? Podemos hablar de la caza, ¿no? Podemos hablar de la reala y la cacería con perros, o sea, con una serie de elementos o incluso, no sé, corregirme, pero creo que hay una petición que está a punto de cerrarse, que es la declaración también del Festival de Mérida como bien de interés cultural, actividad de interés etnológico. Es decir, estamos abriendo un panorama y aquí tiene que ver mucho con la reflexión de la parte técnica que yo me refería en mi intervención, ¿vale? La parte técnica que ni está ni se le espera, solamente cuando hay determinados marrones. Y aquí voy a añadir un elemento más, que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial y con el territorio. ¿Qué pasa con esas energías sostenibles? ¿Qué pasa con esas plantaciones solares y eólicas que están invadiendo nuestros territorios y en los cuales los informes del antropólogo y antropóloga no sirven absolutamente para nada? ¿Qué pasa con todo ese tipo de elementos? Al final estamos reconociendo jurídicamente determinados elementos que en la mayoría de los casos no lo necesitan. Y cuando realmente hay elementos que sí lo necesitan, desgraciadamente miramos para otro lado. O sea, ese tipo de elementos yo creo que son importantes tampoco de perderlo de vista en las circunstancias en las cuales nos encontramos. Podemos hablar de lo interesante, de lo maravilloso que son las fiestas de los patios de Córdoba, que podemos hacerlo, pero ojo, las realidades en cuanto al territorio y el uso que se hace del territorio por parte de quienes lo habitan, también es una reflexión que yo creo que no podemos pasar por alto si hablamos de patrimonio cultural y material, de turismo y de riesgo. Totalmente de acuerdo. Son unos jardines en los que igual no nos vamos a meter a 5 minutos de clausurar este webinar, pero tenemos que tenerlo sobre la mesa, desde luego, para el debate. Elena. Sí, solamente, vamos, totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Aniceto. Además la cabeza, se ha ido a mil cosas, ¿no?, que están sucediendo, pero creo que fue Jordi el que comentó precisamente en el tema de las comunidades lo complicado que es determinar los grupos, o en este caso nosotros como investigadores, los agentes clave, los grupos con los que se trabaja, y las percepciones son completamente diferentes viniendo de quien venga, ¿no? Del área agrícola, del área comercial, de la parte de los técnicos del ayuntamiento, incluso entre barrios. Nosotros nos hemos encontrado en la misma localidad, o sea, la percepción sobre un mismo bien completamente diferente entre barrios, y barrios que están a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Las percepciones son completamente diferentes. El uso, la importancia son completamente diferentes. ¿Vale? Con lo cual también, a ver, yo personalmente, que es lo que trabajo, los temas de participación y percepción para mí son fundamentales, ¿no? El trabajar con la comunidad directamente, sí o sí, y buscar esos puntos de común, ¿no? Y por eso un poco, Sara, también cuando tú me lo comentabas, el tema de Buenavista, ¿no? Esa cohesión social que sí se mantiene con el patrimonio inmaterial en este caso, sin necesidad de protecciones, de momento, ¿vale? Sin necesidad de protecciones, pero sí que estamos viendo cómo las afecciones normativas precisamente son las que están degradando precisamente determinadas costumbres. Entonces, bueno, solo eso. Muchísimas gracias, Elena. Jordi. Sí, yo un poco en la línea, Es que antes lo he citado muy por encima, pero sí que es verdad que una de las cosas que te das cuenta cuando trabajas directamente con las comunidades o con los sectores, que a veces tenemos una imagen muy romántica de la comunidad, ¿no? Como un sector homogéneo, que todo el mundo está de acuerdo, que es muy pacífico, y no es verdad, ¿no? Y depende de una sociedad o una comunidad
qué sectores hay y quién manda. Porque a veces, bueno, ahora estamos en un proceso, quizá no se ha hablado mucho, pero en muchos de estos territorios que venimos de una tradición más sector primario, que se están reconvirtiendo cada sector terciario. Entonces, el mensaje o el relato o las directrices vienen más del sector terciario que no del sector primario. E incluso está llegando situaciones, bueno, aquí en Pirineo, y me imagino que en mucha sociedad rural está pasando, de la gente que vive en los pueblos, que ha habido mucha segunda residencia, se han organizado segundas residencias, que son los que están decidiendo en estos momentos qué modelo de futuro quieren para ese pueblo. Y claro, es muy diferente la visión de una segunda residencia urbana de la gente que ha vivido toda la vida en ese pueblo, ¿no? Entonces, eso de la comunidad a veces, claro, y muchas veces viene gente de segunda residencia urbana que son los que tienen acceso pues, a los medios de comunicación, a las subvenciones, hacen de mediadores con las administraciones. Y hay todo un sector de gente local que ya no se atreve ni a levantar la voz, ¿no? Y bueno, eso yo creo que tendremos... también lo reivindicabais ayer y hoy ha salido bastantes veces, el papel de los profesionales en todos estos procesos. Se tiene que haber una base técnica para decidir qué y cómo y cuándo. La voz de la comunidad es evidente que es necesaria, pero también tiene que haber criterios técnicos que pongan en valor los procesos y el porqué, ¿no? Y ya no hablemos del tema de la ideología política, ¿no? Que cuántas de estos procesos de patrimonialización que estamos hablando, detrás hay estrategias políticas y no culturales. Y bueno, luego cuando más te acercas al poder, más vas viendo que la mirada ya es diferente y que a veces es contradictorio, ¿no? Hablamos mucho de la comunidad, pero quien decide no es la comunidad, es una estructura política. Bueno, nada, simplemente decir esto. Completamente de acuerdo, Jordi. Yo creo que ese conflicto, además, tenemos que seguirlo muy de cerca como profesionales, pero se está percibiendo, yo creo, en muchas capas de la sociedad, incluso en el cine. O sea, últimamente hemos visto pues, el ejemplo de Alcarrás o de Asbestas, en los que no se habla específicamente de patrimonio inmaterial, pero sí que habla de esa heterogeneidad y conflictos internos de las comunidades que nos tomamos de muchas veces con demasiada alegría ese concepto. Así que bueno, en fin. Y ya por último, muy breve. Y venimos de una tradición de un posfranquismo, ¿no? De una época ideológica muy fuerte, que eso aún se mantiene en el territorio, ¿no? A veces el caciquismo, bueno, son cosas que están ahí, ¿no? Y que no se han superado todavía. Perdona, ya está. No, gracias. Y por último, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura nos dice, Aniceto, por esa doble identidad andaluzo-extremeña que tienes, te la dirijo a ti, trabajamos en 3 experiencias, la matanza tradicional en Extremadura, el pimentón de la Vera y las rutas de contrabando en la frontera hispano-portuguesa. Me gustaría tener un análisis desde la antropología o el turismo. ¿Alguien me puede recomendar bibliografía o experiencias exitosas? Si os parece, a la persona que ha hecho esta pregunta, hacemos lo mismo. Nos decís el correo al que que le pasamos a Aniceto y ya os ponéis en contacto entre vosotros. ¿De acuerdo? Yo por mi parte andaluza y extremeña, evidentemente, estaría encantada de ayudarle, ¿no? De hecho, uno de los elementos que quería traer en la presentación, y al final no, porque tenía muchas cosas, era el tema de las recreaciones de las matanzas del cerdo, que está muy de moda en muchos sitios de Extremadura y que tiene que ver con una de las cosas que tú indicabas, uno de los riesgos que tú indicabas, Sara, que es el tema de la administración, ¿no? De las normativas, en este caso, normativas sanitarias y otras muchas, que tiene que ver no solamente con el tema de matar el cerdo, sino también con el sitio en el que habita el cerdo, ¿no? Que también ese tipo de corralera, ese tipo de zaurda, ese tipo de elementos que no en teoría, no entre comillas, no tienen las condiciones favorables, ¿no? Pero sí son muy interesantes además también el tema de las rutas del contrabando, que son muy comunes en lo que conocemos como la raya, ¿no? Que es la parte extremeño, gallega y andaluza con nuestra vecina Portugal, ¿no? Así que en ese sentido estará encantado de poder mandarle información y para cualquier otro tema, encantado de poder colaborar y participar con ellos. Muchas gracias. Gracias, Aniceto. Jordi, tienes la manita levantada, no sé si es de antes o es de ahora. ¿Es de antes? Vale. Es de antes, perdón. Vale, pues con esto, si Vicky no me dice lo contrario, creo que hemos terminado el turno de preguntas y con él terminamos este webinar con el que estoy
absolutamente satisfecha. O sea, creo que, y esto es bueno, se me han quedado muchas cuestiones sobre las que reflexionar todavía y quiero dar las gracias a las ponentes tanto de ayer como de hoy por su generosidad a la hora de darnos no solamente vuestro tiempo, sino vuestros conocimientos y todas vuestras capacidades de transmitir, que son muchas. Y gracias también a todas las personas asistentes que se inscribieron con buenas expectativas, espero, sobre este curso, pero que confío en que haya superado todas lo que pensábamos que podía ser. Para mí, desde luego, así lo ha sido. Y sobre todo, también quiero dar las gracias a nuestra subdirección general, al Instituto del Patrimonio Cultural de España, por confiar en este tema como algo interesante para transmitir al alumnado del programa formativo del instituto. Por supuesto, a la dirección general, por lo mismo, pero más ampliado, y en particular a mi compañera Victoria, que bueno, ella ya sabe que es un gusto trabajar juntas, pero cada webinar lo demostramos un poco más. Y Vicky, si quieres, te paso la palabra y ya cierras el webinar. Muchas gracias a todas de nuevo. Muchas gracias, Sara. Nada, por parte de formación del Instituto de Patrimonio, pues únicamente daros las gracias y la enhorabuena de verdad, por todas las intervenciones, a Sara por la coordinación, y animaros a que sigáis trabajando, investigando, porque da sus frutos y bueno, pues la verdad es que vais marcando el camino. Y nada, agradecer pues también a los asistentes, por supuesto, y animarles a que consulten la oferta formativa del instituto en la página web y que se apunten a todas las actividades. Pues damos por finalizada ya, damos por finalizado el seminario y muchas gracias y nos vemos muy pronto, espero. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias, hasta pronto.